Hola, Dios les bendiga. Quiero compartir con ustedes sobre un tema muy importante que es la oración. La palabra de Dios en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 16 al 18, nos enseña lo siguiente. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para con ustedes en Cristo Jesús. En una ocasión, un joven dejó a su mamá ancianita y se fue para Estados Unidos. Este joven le enviaba dólares a su mamá anciana que vivía en una casa arrendada en Colombia. Pasó mucho tiempo y la ancianita tenía que mudarse de casa. Un joven le ayudó y le preguntó que si ella vivía sola. Ella dijo que sí. Y le preguntó que si tenía hijos. Ella le dijo que tenía un hijo en los Estados Unidos y que él le enviaba cartas con algunas imágenes. Y cuando el joven llegó a la casa de donde la anciana para ayudarle a trastear sus cosas, se dio cuenta que la anciana tenía muchísimos dólares, era rica y ella no sabía ni conocía la plata de los Estados Unidos. Esto es muy importante para nosotros, saber la importancia de la oración. La oración es el medio por el cual Dios eh, nos ayuda a seguir adelante. La oración nos da la fortaleza, la oración nos da esa comunión, ese crecimiento en nuestra vida espiritual. Quiero compartir varios puntos importantes y uno de ellos es cuáles son las razones para practicar la oración. Sé que hay muchísimas razones y usted y yo conocemos muchas de ellas, pero quiero decirles que una de las razones de las cuales debemos de practicar la oración es la oración nos permite expresar gratitud. Es una de las cosas que siempre debemos de tener pendiente de nuestra vida espiritual, es ser agradecidos por todas las cosas que Dios nos provee, que Dios nos permite y que Dios nos concede en su soberana voluntad. En segundo, la oración nos permite establecer una conexión espiritual. Todas las veces que usted y yo oramos, nos acercamos a Dios. Como dice el autor de los Hebreos, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia de Dios para ofrecerle sacrificios de adoración y alabanza a ese Dios que merece la gloria y la honra siempre de su pueblo. Otra de las razones es que la oración nos guarda de caer en tentación. Eso lo dijo Jesús en el libro de Mateo, capítulo 26, verso 44, que siempre debemos de orar para no entrar en tentación. En segundo lugar, ¿cuándo debemos de orar? En la palabra de Dios nos enseña que debemos de orar en todo tiempo. Tristemente, hay muchas personas cristianas que oran cuando están en un momento de dificultad. Y yo no estoy diciendo de que no debemos de orar en momentos de peligro o en momentos de enfermedad o en momentos de dificultad. Sí, es necesario orar y pedir la ayuda y el respaldo de Dios para poder seguir adelante. Pero debemos de tener en cuenta de que la oración no es cuando nosotros nos hallemos en un peligro, sino siempre debemos orar en todo tiempo, como lo dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y 17. Allí nos lo enseña y la importancia de siempre permanecer
en una vida de oración. En el tercer lugar, ¿cómo debemos de orar? Hay muchas personas que se preguntan si debo de orar, de qué manera, de qué postura, de qué forma debo de orar. Pues déjame decirte que el apóstol Pablo nos enseña en el libro de Efesios, capítulo 6, 18, dice el apóstol Pablo que debemos de orar en el Espíritu. Bendito sea el Señor, en una relación espiritual con Dios, en una comunión, en una vida de devoción a Dios y de pureza, para que nuestra oración no sea intervenida por en ningún pecado, por ninguna dificultad nuestra. Eh, También dice el apóstol que la oración debe ser con entendimiento. Siempre debemos de saber qué es lo que le vamos a pedir a Dios. Recuerde que hay muchas personas que oran para sus propios beneficios. Piden cosas que no están bajo la perfecta voluntad de Dios. Y por eso se halla necesario de pedirle a Dios con entendimiento, pedirle a Dios conforme a su divina voluntad. Otra de las maneras de cómo debemos de orar es con una vida limpia, no albergando en nuestros corazones ira o contiendas en nuestras vidas. ¿Sí? Apartarnos del pecado, apartarnos de la amargura, apartarnos de aquellas cosas que pueden traer dificultad en nuestra relación con Dios. Recuerde que en una parte de la escritura dice que debemos orar levantando manos limpias, manos santas delante de Dios. Otro de los puntos que es importante es para qué debemos de orar. ¿Sí? ¿Para qué debemos de orar? Y el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 2 del 1 al 3 dice que debemos de orar en todo tiempo y por los reyes, por los gobernantes, para que vivamos quieta y reposadamente. Es necesario que usted, hermano y hermana, mantenga siempre una oración a favor de nuestro país y de todos nuestros gobernantes para que Dios les dé sabiduría y les guíe en todas las decisiones que ellos han de tomar. Otra de las cosas que debemos de tener pendiente es para que siempre vivamos en paz. Que Dios sea reprendiendo todo, eh, eh, todo viento de guerra, todo viento de desacuerdo en nuestro país, ¿sí? Orar por la paz en todo tiempo. Y otro de los puntos es para que envíe obreros a la mies. Esto lo dijo Jesús en el libro de Mateo, capítulo 9, 37 al 38, diciéndonos y exhortándonos sobre la necesidad de orar a nuestro Padre Celestial para que envíe obreros, para que envíe esas personas indicadas para predicar la palabra del Señor. Concluyo diciendo, debemos siempre estar dispuestos para orar porque esto nos beneficia a nosotros mismos. Y cuando oramos, tendremos luz en nuestras respuestas. Es lo que nos dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Mis amados hermanos, yo les animo a que tengamos una efervescencia en la oración.
que cada día nosotros podamos acercarnos a ese Dios que nos permite alabarlo y nos permite tener siempre en su presencia una relación maravillosa con Él. Dios me les bendiga.